Y para comenzar la presentación de este libro, le damos la palabra al doctor Rafael Saumel, quien escribiera el prólogo de Memorias y Abecedario. Buenas noches y bienvenidos todos y gracias por asistir a este lanzamiento del libro de Alfredo Ballester. Primero de nuevo quiero insistir en dar las gracias a todos, pero también debo decir que hay algunas personas aquí que podrían ser también abecedarios, es decir, el personaje, el protagonista de este testimonio, y la historia y la represión nos unió en la cárcel, y yo quiero reconocerlo públicamente, aunque también Alfredo lo va a hacer, al señor Humberto León Fernández, a Orlando González Alonso, quien está por acá, aparte de, Alfredo, que para mí es súper emocionante, de verdad. Y Jorge Luis, ¿dónde está? Jorge, allá, que también es un personaje importantísimo en este testimonio. Y yo estaba hablando hace unos minutos con Jorge antes de comenzar este acto y le decía, estamos vivos para hacer el cuento y del lado de acá para todavía decirlo más claro y más alto, aunque lo hicimos también, lo dijimos bien alto también en las cárceles que nos tocó conocer, ¿verdad? Yo voy a leer un texto muy breve al respecto. Abecedario y Alfredo Ballester nacen hoy en esta ciudad de Miami como personajes y personas a través del libro que presentamos. Como todas las buenas obras, el periodo de gestación requiere de una vida entera y de muchas circunstancias históricas. Se apegan a una tradición cultural. Ningún texto es el resultado de la suma del tiempo físico dedicado a hacerlo. En este caso, han pasado 43 años del comienzo de las primeras líneas de este relato y de casi 6 décadas para que Abecedario y Ballester pudieran llegar vivos a esta tarde con sus recuerdos y páginas debidamente encuadernadas y las memorias organizadas e impresas en tinta negra. Se dice fácil, pero no se vive así, entre los muros de dos cárceles. Una es la literal, la prisión chica, hecha de celdas, calabozos, galeras, prisioneros, guardias, torres y perros. La otra es la grande, moldeada según el tipo de contrato social impuesto a millones de individuos por un grupo infinitamente menor de personas que controlan las formas de vivir y de morir de los ciudadanos a quienes dicen representar. Quienes estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos cruzado ya las puertas de ambas murallas. El libro de Abecedario de Ballester constituye el resumen de esas experiencias largas, penosas, edificantes, retadoras, como la vida misma. Siempre les sugiero, y aquí anoche se lo dije a Nando en su casa, siempre les sugiero a quienes tienen algo que contar, que no se queden en la anécdota verbal compartida con un círculo de amigos o de oyentes. Hay que pensar en los lectores a quienes privaríamos del derecho de enterarse de eventos como los narrados en estas memorias. Les insisto en la necesidad de escribir por el siguiente motivo. Salvo excepciones que confirman la regla, son los relatos oficiales sobre la historia de la revolución desde 1959 los que abundan en los manuales utilizados en las instituciones educacionales y los artículos de prensa en buena parte del mundo. Como resultado, quienes desmentimos esas leyendas, gracias al conocimiento directo que tenemos de la falsedad de muchos mitos, a quienes nos mueven la honestidad personal e intelectual, somos tratados casi siempre con desprecio e incredulidad, como negadores de una especie de evangelio de la redención política, social y económica, hábilmente construido y mejor divulgado por manipuladores de la opinión empleados en los centros académicos y en los medios de comunicación. Ante semejante empecinamiento en sus mentiras y ceguera voluntaria, pienso en Cristóbal Colón, agarrado a la absurda noción de hallarse en tierras que no podían ser a ojos vistas ni la India ni Japón.
un navegante empeñado en hablar de oro abundante donde lo había escaso, en confundir la desnudez con indecoro, en no ser capaz de comprender que la bondad natural de las gentes recién conocidas no tenía nada que ver con la simpleza mental que los llevaba a canjear metales preciosos por baratitas. Persiste en nuestros días la estupidez y el cinismo de querer analizar a los demás y a sus circunstancias con lo que ya traemos en mente como verdades que nos parecen sabias, incuestionables y refrendadas por libros firmados por autoridades a prueba de cualquier duda. Así se explica que Colón cuente con muchos discípulos 5 siglos después de haberse demostrado que nunca llegó a las Indias. Se entiende por qué, aún luego del naufragio político más sonoro de los últimos 50 años, hay almirantes de las letras dentro y fuera de los Estados Unidos y de cualquier otro saber afincados en el delirio de que la cubana es la sociedad perfecta y que allí nunca se han violado los derechos humanos desde 1959 hasta la fecha. Con la cara más dura, comentan que los cubanos somos felices en nuestra humildad material y espiritual, que estamos en perfecta sintonía de principios con nuestros caciques, que las aguas y los bosques de las islas siguen prístinas porque no ha llegado la contaminación brutal del capitalismo. No hay presos en Cuba, nos dicen, sino personas descarriadas, sometidas a procesos de reeducación, recluidas en centros tan benignos que hasta iban a cantarles los mejores trovadores de la tribu. Para alimentarse, a los cubanos no les hace falta la abundancia de la agricultura y del comercio libres. Les basta con rallar la yuca, pescar manguaríes graciosos y lentos, bailar al ritmo de la ley. A través de sus memorias, Abecedario y Ballester descalifican las versiones difundidas por el almirante jefe de todos conocidos, además de las repetidas por sucesivos navegantes y farsantes. En este libro, el archipiélago narrado es muy diferente. Hay justos y hay bribones, valientes y cobardes. Hay mucha muerte, mucho abuso, mucha miseria sexual y política. No es el paraíso y sin embargo el lector hallará en este libro a personas que se sacrifican por crearlo, a veces sin saber de Dios o alejados de Él y de sus iglesias por voluntad del almirante. Es un relato que continúa la tradición del primer escritor cubano que habla desde el encierro en la plantación esclavista. Allí, en medio del verdor apacible, de la perfecta geometría de cafetales y cañaverales, vivió Juan Francisco Manzano, el esclavo. Quizás antes de la de 1868, la primera acta de independencia escrita en Cuba fue la autobiografía que Manzano redactó bajo la inspiración de Domingo del Monte y de su círculo de amigos. Como habría dicho el desaparecido Antonio Benítez Rojo, ante que la Armada hubo una conspiración de la escritura antiesclavista. El libro Memorias de Abecedario es parte de esa tradición, escrito durante la plantación marxista-leninista, sacado como pieza de contrabando de la isla, revisado y editado en Miami, presentado aquí en público, como se debe hacer en una democracia real. Continúa esta noche la costumbre inaugurada por Del Monte y Manzano. Sale en español y en los Estados Unidos unas memorias que también prosiguen la lucha por la independencia y la democracia. Vale la pena siempre insistir en ellas, y la historia de la literatura cubana. No podemos olvidar que fue en este país donde por primera vez se publicó sus versos en formato de libro el poeta fundador, perseguido y desterrado, que se llamó José María Heredia.